Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de conceptos de física aplicados en topografía. Y para este caso vamos a trabajar con algo de vectores. Bien, es muy usual que en tanto en geodesia como en topografía estemos siempre usando eh, puntos que estén siempre referidos a sistemas de coordenadas, y pues el hecho de tener un origen hace que esos puntos estén determinados también por una cantidad vectorial. ¿Cuál es la situación de este entonces? Son muy usuales, es algo que siempre va a estar en nuestro trabajo de geociencias, por eso tenemos unas condiciones de lo importante que es tener una conceptualización clara sobre los vectores. Esos siempre serán aplicados para nosotros, dado que siempre tendremos eh, la referencia a un concepto que es el sistema de referencia, otro concepto que es el marco de referencia y otro concepto que es el dato. Por eso es importante este trabajo llevado desde la física hacia las geociencias y para este caso topografía y geodesia. Planos que después tendrán que ser representados y obvio tienen todos que ser referidos a un sistema de coordenadas para poder trabajar las dos esencias que tiene el vector. En su caso serán la dirección, que estará asociada a un ángulo, y la norma, que es eh, la magnitud de ese vector medido en unidades de longitud. Todos los puntos en la superficie terrestre pues obviamente van a estar ubicados en la superficie, van a tener unas coordenadas, y esas coordenadas respecto a trabajarlas sobre un plano podemos darlas como unas condiciones vectoriales para el caso. Entonces, para nuestro caso, para iniciar eh, esta clase, vamos a trabajar inicialmente con lo siguiente. Eh, el vector va a tener entonces, uno, una norma, y dos, va a tener una dirección, las cuales ya hemos visto en una sesión anterior en respecto a su orientación vectorial. Bien, para ello podemos trabajar entonces vectores que serían 2D y vectores que sean 3D. Por ahora iniciaremos con estos vectores 2D. Para ello siempre vamos a trabajar asociado a un sistema de referencia. Es importante tenerlo así. Ese sistema de referencia por ahora será cartesiano para nosotros, diciendo que tenemos un eje X y un eje Y. Vamos a decir que tenemos un vector. Ese vector por nomenclatura vamos a decir que tiene un punto inicial y un punto final. Eso quiere decir que nuestro vector lo podemos asociar como si tuviera unas coordenadas X y Y. A ese entonces vamos a decirle que tiene una norma y que tiene un ángulo de dirección. Entonces la norma aquí vamos a asociarla como si fuera A, y la dirección vamos a llamarla teta. Esta dirección, en lo posible en matemáticas, es llevarla a la orientación de geométrica positiva, siempre geométrica positiva. Es lo mejor que podemos hacer. Ya sabemos que en topografía y en geodesia trabajamos con otras orientaciones, pero por ahora en el trabajo matemático y físico vamos a llevar todos los ángulos a geométrica positiva. Bueno, para este caso, si conocemos la norma y se conoce la dirección, son conocidas, entonces se pueden calcular las componentes rectangulares. Componentes rectangulares del vector. Rectangulares del vector. En este caso, entonces, nuestras componentes, vamos a llamarlas, en este caso esta, vamos a decir que es AY, una componente, y por otro lado podemos decir que aquí tendríamos nuestra componente
nuestra componente en X. Esta. Vamos a llamarla AX. Bueno, en este momento es necesario entonces introducir un concepto nuevo que tendría que ver con unos vectores unitarios. Para el eje X vamos a llamarlo Y y para el eje Y vamos a llamarlo J. Entonces nuestro vector A podemos escribirlo como la componente AX en la dirección Y y la componente AY en la dirección J. Esta sería la representación de nuestro vector A. Es una forma de obtenerlo. También podemos tenerlo como un vector A y expresado como una componente AX y una componente AY en términos matriciales. También se puede representar un vector de esta forma. Otra forma de representarlo sería tener nuestro vector y darlo como si fueran coordenadas XY. Es otra forma también de presentar la nomenclatura de un vector. Bueno, ¿cómo calculamos entonces las componentes? Para la componente AX, o sea, para poder calcular ese valor numérico, entonces AX sería la norma de A, que es conocida, multiplicada por el coseno del ángulo θ de dirección. Y para AY, para la componente vertical tendríamos AY igual a la norma de A por el seno del ángulo θ. Entonces, vamos a hacer un ejemplo numérico. Tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas XY y tendremos nuestro vector. Vamos a decir que este es el eje X, este es el eje Y. Vamos a decir que este ángulo tiene 32 grados en orientación geométrica positiva y el vector tiene una norma de 10 unidades de longitud y el vector se llama A. Entonces, si queremos calcular el valor de AX, sería la norma por el coseno del ángulo θ, que para el caso sería la norma, que vale 10, por el coseno del ángulo de dirección, que sería 32, para obtener un valor de aproximadamente lo siguiente: 10 lo multiplicamos por el coseno de 32 grados. Eso nos daría aproximadamente un valor de 8.48. 8.48. Obvio, estas unidades son unidades de longitud. Para el valor de AY tendríamos entonces A por el seno del ángulo θ. AY sería 10 por el seno de 32 grados. ¿Listo? Siempre recordando que esta orientación está en geométrica positiva. Entonces hacemos el cálculo respectivo de 10 por el seno de 32 para obtener un valor de 5.29. Entonces aquí tendremos un valor de AY de 5.29. Bueno, entonces si yo quiero representar mi valor de A, mi vector de A, tendría la norma, que sería 8.48 en la dirección de Y, más 5.29 en la dirección de J. Y ese sería mi vector A representado en términos de mis componentes. Eso es una primera presentación para poder calcular entonces las componentes en 2D. Bien, eso será nuestra primera hoja del día de hoy. Vamos a guardarla. Ok, vamos a ir a una nueva hoja. Bien, imaginémonos ahora que tenemos un vector que esté en el segundo cuadrante. Bueno, entonces tenemos nuestro eje XY. Vamos a tener entonces nuestro vector en el segundo cuadrante. Podemos decir a este. ¿Ok?
Ok, vamos a decir que este es nuestro vector B, que tiene 15 unidades de longitud, y el ejercicio nos puede dar este ángulo. Vamos a decir que tiene 43 grados en este ángulo. Listo. Para nosotros calcular entonces la componente rectangular AX, ya sabemos que tendríamos que tener a coseno de teta. En esta presentación, ángulo teta debe estar en geométrica positiva. Al estar en geométrica positiva, pues no tendríamos problemas porque al hacer los cálculos la función trigonométrica de coseno nos da la dirección. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo buscar este ángulo que lo vamos a llamar teta. Y para nuestro caso, teta será, todo será 180 menos 43 grados. Entonces, si tenemos 180 menos 43 grados, pues nos da un ángulo de 137. Ese sería nuestro ángulo de dirección, 137. Siempre buscándolo en geométrica positiva, y ya les voy a decir por qué. Y entonces nuestra componente de AY tendríamos que calcularla con a seno de teta. Recuerden, siempre en geométrica positiva. Es lo mejor que podemos trabajar aquí. Ahora bien, vamos a hacer entonces nuestros cálculos. Para AX tendríamos la norma, que serían 15 unidades, por el coseno de 137 grados. AX nos va a dar un valor de, al realizar la operación tendríamos 15 por el coseno de 137. Eso nos da un valor aproximado de menos 10.97. Y para Y, entonces tendríamos a Y 15, la norma, por el seno de 137 grados. Vamos a borrar eso para que nos quede bien. 137. Hacemos el cálculo respectivo diciendo que tenemos 15 por el seno de 137 grados. Y nos da un valor de 10.22. ¿Listo? Ahora vamos a interpretar estos dos resultados que deben ser acordes con nuestra formulación. Entonces, miremos que tenemos una componente vertical, y una componente horizontal. Y miremos qué es lo que está pasando. Esta sería nuestra componente rectangular AX y esta sería nuestra componente AY. Miren, aquí el valor de AY me dice que es menos 10.97. Eso quiere decir que la componente va en la dirección negativa, mientras que la componente vertical me da 10.22 y me está diciendo que es hacia arriba. Si yo enuncio ese vector, el vector A, debe ser 10.97 en la dirección menos I más 10.22 en la dirección J, que es hacia arriba. Y aquí tendría entonces la presentación de mi vector. Esa es la ventaja de trabajar siempre en geométrica positiva, porque al introducir la función en geométrica positiva me dice dónde está. ¿Listo? Esa sería la presentación de esta situación de esta casa. Vamos a guardarla. Vamos a una tercera hoja. Y ahora imaginemos que tenemos un vector que está en... Así lo podemos tener. Vamos a decir que es un vector C y que tiene 20 unidades de longitud. Imaginemos que nos están dando este ángulo.
Vamos a decir que este ángulo es de 35 grados. Pero ese valor no es el que necesitamos, porque necesitamos es el ángulo siempre en geométrica positiva. Siempre geométrica positiva. Y para llevarlo a geométrica positiva, tendríamos entonces que hacer la situación siguiente de suma y resta de ángulos. Ok. El ángulo que yo necesito en geométrica positiva sería todo este ángulo. Este ángulo. Vamos a llamar cuánto vale beta. ¿Listo? Entonces, desde este punto hasta este el eje, vamos 90. A este eje vamos 180. Hasta este eje otros 90 serían 270. Le quitamos 235, perdón, le quitamos 35 y esto nos daría un valor de angular de 235. Si aplicamos nuestro concepto de que AX es A por coseno de teta y AY es A por el seno de teta, obviamente sabiendo que la norma son 20 unidades y el ángulo de dirección en geométrica positiva son 235 grados. Hacemos las operaciones respectivas y tendríamos 20 unidades, que sería la norma, por el coseno del ángulo, que serían 235, y procedemos entonces a realizar el cálculo. Entonces tendríamos el valor de 20, que es la norma, lo multiplicamos por el coseno de 235 y eso nos debe arrojar un valor aproximado a menos 11.47. Hacemos lo mismo con la componente y y sería 20 por el seno de 235. Hacemos y sería 20 y lo multiplicamos por el seno de 235 y nos da un valor de menos 16.38. Listo, esto significa que son nuestras componentes rectangulares del vector. Siendo así, entonces miremos esto. Nuestra componente vertical, que sería esta, vamos a llamarla que es AY. Y esa componente me dice que es hacia abajo en mi gráfico, por lo tanto estamos de acuerdo con que sea negativa. Mientras que la componente B, la componente horizontal, AY, que sería esta, perdón, AX, esa sería mi componente AX, me está diciendo que es menos 11.47, o sea, hacia la izquierda. Y si yo lo quiero ver como un vector, entonces mi vector A, perdón, mi vector C, vamos a corregir toda esta nomenclatura, aquí no es A, sino C, no es A, sino C. Hemos dicho que nuestro vector es C. Sí, la costumbre de tener. Entonces esto será CY y esto CX. Esto será entonces CX, CY, componente CY, CX, y esas serán nuestros componentes en C. Y esto es CX y esto es CY. De nuestro vector C sería 11.47 en la dirección de menos I y más 16.38 en la dirección menos J. Ya tendríamos entonces nuestro vector. Nuestras componentes y en X y en Y. Esa sería nuestra situación. Siempre vamos a decir entonces que lo posible es llevar siempre nuestros ángulos en dirección de geométrica positiva. ¿Estamos? Esa sería la situación. Bien, vamos a ir a otra hoja. Vamos a ir a otra hoja, una hoja en blanco.
Imaginémonos que tenemos ahora un sistema XY, nuestro sistema XY. Vamos a tener entonces un vector aquí. Ok, entonces nuestro XY, nuestro vector lo vamos a llamar ahora D, y ahora vamos a tener este ángulo. Vamos a decir que este ángulo vale 50. Ese es el ejercicio que nos dan. Nosotros debemos llevar esto siempre a tener geométrica positiva. Vamos a decir que esto tiene 30 unidades de longitud, de norma. Entonces la norma de D van a ser 30 unidades. Vamos a buscar el ángulo en geométrica positiva. En geométrica positiva ese ángulo tiene que ser este ángulo, desde el semieje positivo hasta el vector en dirección horaria. Vamos a decir que es el ángulo φ, y entonces tendríamos 90, 180, 270 y 50, nos darían un ángulo de 320. Entonces el ángulo de dirección, que lo vamos a llamar φ, el ángulo de dirección en geométrica positiva, que lo vamos a llamar φ, va a ser igual a 320 grados. Entonces, si vamos a calcular nuestras componentes dx, nuestra componente dx debe ser la norma del vector d por el coseno de 320. Y para dy tendríamos la norma, que sería d, por el seno de 320. Vamos a hacer cálculos. Dx sería la norma, que serían 30 unidades, por el coseno de 320 grados. Procedemos a realizar la operación de 30 por el coseno de 320 grados, y eso nos debe dar algo aproximado a 22.98. Y en y tendríamos la componente y, sería la norma, que serían 30 por el seno de 320. En esos términos tendríamos que realizar la operación de 30 por el seno de 320. Más o menos nos daría un valor de menos 19.28. Ok, entonces ahora ¿qué hacemos? Vamos a representar nuestro vector D, que sería 22.98 en la dirección y la dirección de y, aquí vamos a sumarle más 19.28 en menos j, y ese sería nuestro vector. Ahora, estamos de acuerdo pensando que nuestro vector B tiene una componente vertical, vamos a dejarla aquí, hacia abajo, esta sería de x, y tenemos una componente hacia la derecha de x, y eso sería nuestro componente de x, y esto sería nuestra componente de y, y esta sería nuestra componente de x. Y me está diciendo que es hacia la derecha, aquí como la vemos en el gráfico, hacia la derecha, y me dice que es hacia la izquierda y es hacia abajo. Ahí tendríamos entonces nuestras componentes rectangulares del vector. ¿Listo? Eso sería todo. Imaginemos ahora si es posible tener otro ejercicio. Tenemos nuestro vector en un sistema XY, y posiblemente nos den este vector. Vamos a llamarlo el vector E para nuestro ejercicio. Vector E. Vamos a decir que tiene 50 unidades. Y posiblemente nos den este ángulo en el ejercicio.
Vamos a decir que este ángulo es de 320 grados. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestro ángulo en dirección de geométrica positiva. Nuestra dirección en geométrica positiva sería esta dirección. Esta. Y vamos a decir que ese ángulo es el ángulo gamma en dirección de geométrica positiva y nos daría 340, porque ya sabemos que toda la vuelta debe sumar 360. 340 y 20 nos da 360. Trazamos nuestras componentes. Esta sería hacia la derecha, hacia abajo, perdón, y esta hacia la derecha. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tendríamos dx y aquí tendríamos dy. Calculamos, nuestro vector d en norma tiene 50 unidades y nuestro ángulo de dirección en geométrica positiva 340 grados. Nuestro vector de x, nuestra componente sería la norma, que sería 50 por el coseno del ángulo, 340. Y para y sería la componente y, la norma, que sería 50 por el seno de 340 grados. De x nos daría, haciendo los respectivos cálculos, 50, aquí la norma, por el coseno de 340 grados. Nos da 46 más o menos, 46.98. Y de y nos daría un valor aproximado de 50 por el seno de 340 grados. Más o menos menos 17.10. Menos 17.10. Entonces nuestro vector D debe ser 46.98 en la dirección Y más 17.10 en la dirección menos J. Y ese sería nuestro vector. Y listo. Hemos terminado unos ejercicios prácticos sobre los vectores en 2D. ¿Listo? Esa sería la situación en el caso de tener de entrada la norma y el ángulo en dirección positiva de un vector. Entonces, eso es todo.